Ok, comenzamos con Joana Isabel, El Nuevo Día. Buenas tardes, tengo unas preguntas. La primera tiene que ver con la UPR, aunque entiendo que la mayoría de los ajustes sería en el lado administrativo. La verdad es que tener esta oficina es clave para que los profesores y los estudiantes reciban apoyo, ya sea para investigaciones o por complementar sus tareas académicas, y eso es una preocupación ahí. La otra preocupación tiene que ver con prepa. Y quisiera saber cuánto es la tasa que cambiaría basado en la reestructuración. La tendencia corriente según el plan fiscal sería de 28 centavos kilovatios hora en alrededor de una década. Y me pregunto cuánto esa meta disminuirá o disminuiría debido en cuanto a los acreditadores en la pensión. Gracias, Joan Isabel. En la primera preguntas, no hay pregunta, no hay duda de que necesitas una oficina para correr la oficina, la universidad, desde finanzas, contabilidad, obtención. De ninguna manera alguien está discutiendo algo menos que una administración ineficiente. Y de los 94 millones de dólares en la reducción de ese subsidio que va a la UPR, la reducción del gasto de operaciones es de solo 7 millones de dólares. Recuerden que el presupuesto de la universidad de 1.200 millones, más o menos. Es una reducción de 7 millones de dólares. Es solamente un ítem de una línea, y ese ítem es del personal que no docente. Y es equivalente a una atrición de 3%, que es natural y consistente comparado con años anteriores. No hay otra corto significativo. Otro aspecto en el costo es la reducción en la cantidad a ser añadida al sistema de pensión como resultado de la reforma requerida de pensiones. Y esos son 40. Así que de los 94, 47 son una reducción de costos. Una reducción en costos en las pensiones, y los 40 en la pensión, y 7 en el equipo administrativo, que puede ser logrado según la atrición, sin despidos, sin terminaciones. La porción remanente, los 50 o algo así, es en aumentar la matrícula, los ingresos, un aumento en las donaciones privadas de los exalumnos, es un aumento en los otorgamientos federales recibidos, y también es de aranceles y de cuota. Y como saben, la UPR hay otras formas de ingreso que traen. Alguien hoy dijo que la matrícula era lo mismo que las universidades estatales. Les quiero asegurar que no. El plan fiscal no requiere matrícula a llegar al nivel de universidades estatales de los Estados Unidos continentales. Tampoco en subgraduados y en posgraduados. Tampoco necesita ir al nivel de cuota de la isla, de universidades privadas en la isla. Por ejemplo, en el recinto médico, la matrícula es de 50%, entiendo. Mari Carmen, por favor, asegúrate que te diga el número correcto. Como el 50% de el, de el recinto médico de Ponce, que es privado, y para la escuela de Derecho serían 45% de la matrícula en la Interamericana, en la Escuela de Derecho de la Interamericana. ¿Eso es correcto? Así que la matrícula es sustancialmente menos que cualquier universidad de subgraduada o graduada aquí en la isla, sin mencionar algo cercano a los Estados Unidos continentales. Segunda pregunta fue ¿cuál? Yo no sé, Isabel, la segunda pregunta fue prepa y las tasas, ex prepa, sí, exacta. Su expectativa en esa tendencia de que las tasas bajen según la reestructuración,
y en la reestructuración de la deuda pública. Así que no sé, Alejandra, si podría decir la proyección del 28% sin el servicio de la deuda, pero con la reestructuración de deuda, ¿no? Alejandro, no sé a cuál número te refieres para comenzar. La proyección de 28 centavos, de 25 a 28 centavos, esa proyección incluye la deuda no reestructurada. Eso incluye el costo completo de pagar la deuda sin otra reforma, antes de la reforma, y un rango de una pensión, una reforma de pensión, el costo de una pensión de reforma. Como no tengo un plan de ajuste en el archivo, como he dicho, hemos estado de acuerdo en proceder ahora que le hemos dicho al juez que vamos a continuar para salir del título 3 bajo todas las circunstancias. Esa es nuestra meta, de salir del título 3, y esperamos tener un plan de ajuste temprano, al principio del próximo año calendario. No le puedo decir los números actuales porque en esa reforma pensional le dimos un rango, unas opciones en el plan fiscal, y todavía necesitamos tener discusiones con el RS de Prepa. Así que no tenemos un número seguro, simplemente tenemos un rango de X a Y en el plan fiscal. Y la transición, lo que pueden ver en RCA, asumiendo que no hay cambios hoy, es lo que está en la agenda del RCA. Tengo otra pregunta de Prepa. La otra tiene que ver precisamente con el marco de tiempo para los proyectos renovables para que se construyan, sean construidos. Veo que según el plan no vamos a lograr esa meta del 2025 en términos de renovables. Me pregunto por qué están tan confiados de que más de 2.000 megawatts de renovables va a ser parte de la red o van a estar conectados a la red para el 2024. Pienso que nuestros planes y nuestra lista están en la línea con el RFI y con aquellos planes que están ahí. Nuestra confianza viene de que esta confianza, de que esta transformación va a continuar. Alejandro, no, sí, eso es correcto. Las proyecciones en términos de la capacidad, la cantidad de capacidad integrada del sistema y la línea de tiempo va con el IRP y la agenda que se ha puesto adelante. Así que no estamos haciendo ningún cambio en eso. Eso es lo que PREP y el IRP proyectan al momento, la línea de tiempo y la capacidad que va a estar disponible en los años entrantes. Entonces, en el marco de tiempo de Prepa, pienso que deben estar seleccionados los ofertores por las próximas líneas. ¿Eso es posible? ¿Algo viable? Hay 2.000 megawatts en prácticamente 2 años de renovables. Pues vamos a tener que ver dónde termina ese proceso, pero al momento van por los pasos que tienen que tomar en las ofertas, revisarlas y entonces revisar con cuál es el costo menor posible que para desarrolladores capaces. Pero últimamente eso entre Prepa, PREP y eventualmente Luma, así es como debe ser en los próximos años. El primer plan es de 1.000 megawatts, correcto, y ese ya está. Y estamos esperando la respuesta y la próxima es 1.000, 2.000. Cerca de 1.000. De Free Domain. Tenemos algunas personas conectadas. Nuestros colegas de los Estados Unidos continentales tienen preguntas. Su turno. Zoom. ¿Nadie? Hola, este es Michelle Kasky de la Bloomberg News. ¿Me pueden escuchar? Adelante, Michelle, sí. Gracias por esta conferencia de prensa y por incluirnos en los Estados Unidos continentales. Para la señora Yaresco, alguien más que quisiera contestar la siguiente. Señora Yaresco, hace unos minutos dijo que la puntería es de llegar a la Prepa, ese plan de reestructuración de deuda, llevarlo a la corte a principios del año calendario próximo. Como ya sabe, la RCA ya tenía un plan, se opuso un plan a un plan que se radicó antes de la pandemia y luego la Junta pidió a la corte a ponerlo en espera. Así que, ¿qué necesita ocurrir entre ahora
Eso en un número de meses. ¿Qué debe pasar específicamente entre ahora y a principios del 2022 para, para que la Junta pueda decirle o pedir a la Corte nuevamente para continuar hacia adelante con el plan de ajuste? Pues es una combinación de cosas. Parte de ello es que hay grupos acreditadores con los cuales tenemos que lidiar. Hay unos que no están asegurados, que no son claros, una de líneas de combustible, hay una reforma de pensiones. Todo eso tiene que estar incorporado en un plan de ajuste. El RCA en el archivo es un grupo de acreditadores. Pero la otra parte de lo mismo es que estamos en el proceso, como ya sabe, probablemente de una agenda bastante intensa de lo que pensamos que va a ser y esperamos que sea la confirmación del plan de ajuste de Lela antes del final de este año calendario. Así que es una pregunta de manejar ambos, la Corte y nosotros y asegurarnos que todo se ha completado y en el proceso, en un estado, en una vista, al porvenir, solicitaciones y todo lo que va a venir, y vistas de confirmación de Lela. Así que es un asunto de equilibrio. Gracias. John, hola, gracias. Tengo dos preguntas con respecto a energía eléctrica. Hay unos estimados recientemente de un alto número de empleados de energía eléctrica que no van a pasar a Luma y eso puede costar 120 millones de dólares al año. Y el gobierno dice que tiene espacio para aceptar a estos empleados en otras áreas. Quisiera saber si la Junta está de acuerdo con eso. Y también la- los procesos de compras para energía solar han sido retrasados. ¿Y cuál es la causa de esos atrasos? He escuchado informes que hay una falta de interés por los participantes del mercado. Yo voy a comentar sobre el primero y Alejandro puede prepararse para el segundo. Así que pensemos que en promedio hay 4.400 empleados en la parte de distribución de energía eléctrica. Una porción de ellos son parte de Lumas. No sabemos cuáles son los números finales porque el proceso no ha terminado todavía, pero escogemos un número, quizás 1.000 o más pasarán a Luma. Lo segundo es que tiene que tomar en consideración que la transición voluntaria o un retiro temprano se ofreció por energía eléctrica con el presupuesto de energía eléctrica 85 millones, son 85 millones para permitir que los que no quieren unirse a Luma y que no quieren entrar en el gobierno se retiren temprano. Y esos 85 millones es suficiente para, dado el programa, es un pago de 6 meses más vacaciones acumuladas y enfermedad y una cantidad para salud, es suficiente para 90% de los empleados. Y 90% no se va a retirar, algunos irán para Luma. Y la última parte es cuántos van a pasar al gobierno. No sabemos cuál es el número neto. Cuando sepamos el número neto, sabremos cuántos espacios incrementales tienen que presupuestarse. Pero la mitad de esos números ya están en posiciones vacantes en la línea de nómina del gobierno. Hay 4 números que se están moviendo. ¿Cuántas de esas posiciones van a llenarse por empleados en el gobierno que ya están financiadas? Y depende quién se mueve a las posiciones de gobierno, cuántos se van a retirar y cuántos van para Luma. Como todavía estamos en la transición, es un asunto para nosotros tener los números finales según nos acercamos más, pero aseguraremos que el gobierno tenga un presupuesto con suficientes fondos para los empleados que escojan que en lugar de irse con Luma y en lugar de retirarse temprano, entren en el gobierno, según la ley de Puerto Rico. La segunda pregunta, si hay un proceso en estos momentos para una solicitud de propuestas para 1.000 kilovatios. Ese proceso se completó será al final de mayo, principio de junio. Se ha extendido la fecha. No creo que la extensión está relacionado de problemas con el proceso, es parte de cómo son las solicitudes de propuesta y los asuntos que surgen cuando recibe más información, tienes que entrar información adicional en los requisitos y ajustar las fechas límites. Para ser honesto, yo prefiero tener unas semanas más que son retrasos en las fechas límites, pero tener una buena propuesta así, en lugar de ahorrarlo y tener un resultado negativo. Eva Llorens.
¿Sí me puede escuchar? Sí, muy bien. Tengo una pregunta también sobre energía eléctrica y acueductos también, uno de acueductos. Con respecto a energía eléctrica, como saben, van a tomar el transmisión y distribución. Sin embargo, Luma tiene procesos antes de la preparación. Hasta el día de hoy no tiene asistencia para los principios para operar la transmisión y distribución, no tiene no tiene un plan de remediación y no se ha escuchado nada sobre los planes para dividir la energía eléctrica entre GenCo y GridCo. Queremos saber qué está ocurriendo con eso en términos de tiempo, porque tiene que ir ante la Junta, me parece. Y la pregunta con acueducto tiene que ver con acueducto debe dinero por energía, energía eléctrica, y hay rumores que dicen que energía eléctrica podría descartar esas deudas. ¿Es correcto o no? Gracias, Eva. Los planes fiscales de ambos para energía eléctrica están manejando las preguntas que estás haciendo más en detalle. En cuanto a acueducto, pensamos que le dijimos a acueducto que negocie esas cuentas por pagar y si no logran una negociación para pasar a arbitraje u otros mecanismos para una decisión final y entonces resolver esa situación y las cantidades que se deben de acueducto a energía eléctrica. Y los asuntos sobre que Alejandro estaba comentando, estamos trabajando para hacer que ocurre. Hay cosas que no han ocurrido, son ciertas, y no sé qué es lo que va a pasar en las próximas 4 o 5 días. Pero tenemos confianza que todos están trabajando tan fuerte como pueden para completar las condiciones que tienen que establecer para cubrir con la implantación del contrato según el itinerario. Y Natalie, lo único que añadiría es que sabemos que PREP está trabajando para poder emitir las aprobaciones según los requerimientos de las fechas para poder que Luma pueda entrar en su rol. Y también hay algunos puntos que no se han completado. Siempre hay la opción que Luma y P3 y la AAP pueden eximirlos de esas condiciones. Pero he escuchado que de Luma y de la agencia de público-privadas que ya se deben emitir pronto las aprobaciones. Una clarificación en la cuestión de acueducto, ellos van a eliminar, a eximir estos pagos. ¿Qué es lo que dice la Junta sobre esta solicitud de Luma de recibir una exención de responsabilidad por cualquier negligencia y daños que puedan causar? No sé dónde están en ese proceso con PREP y vamos a esperar que esta Junta de Energía determine. Y lo que Betty fue en el contrato que se fue aprobado por la Junta en cuanto a las necesidades y lo que están negociando con los reguladores, estamos dejando que los reguladores determinen y ellos tomen esa decisión. Gracias. Sado Santana, Metro. Sí, hola a todos. Tengo la primera pregunta sobre la UPR. Estaban hablando sobre los cortes y con esos cortes en el plan fiscal de los 94 millones podían ir en contra de esos fondos. Estaban hablando de eso en la reunión anterior. El señor Ayaresco estaba hablando sobre la Junta, que como estaba buscando eso para considerar cuántos de esos costos pueden ser de las cortes pueden ser evaluados porque podríamos anunciar con recibir esos fondos. Así que hay un estimado de cuántos esos 94 millones de los cortes pueden bajar debido a esos fondos que están llegando y cómo va a afectar esos fondos federales. No, todavía no. Eso es exactamente lo que estamos trabajando. Así que
Las tres leyes tienen diferentes requisitos de regulaciones, medidas. RF1 CARES tiene otra, y CRSP o CRISP, como sea el acrónimo, tiene una tercera. Cada una tiene diferentes medidas. Una mide el nivel del estado del ELA, otra el Departamento de Educación. Así que estamos trabajando en ello, así que todavía no tengo una respuesta, pero si hubiéramos tenido una contestación, lo hubiéramos incorporado a nuestra discusión hoy en esa propuesta del plan fiscal, pero simplemente no la tenemos todavía. Y quiero una clarificación sobre prepa. El plan fiscal de prepa, estaba viendo la página 65 del borrador y quería una clarificación sobre las tasas. Específicamente, se ha considerado primero aumentar la tasa relacionada a la reestructuración de deuda, y si esa reestructuración de deuda pudiera haber un aumento de 5 a 6 centavos por kilovatio hora, pero luego habla sobre la reforma de las pensiones, que necesitará otra alza en tasas de 1.5 a 2.1 centavos kilovatios hora por las próximas 2 décadas. Así que esos son dos alzas separadas. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda sería, ¿cuándo es que esas alzas entrarían en vigor? Pues pienso que es importante notar que Prepa no está pagando su deuda por un número de años. Hay una moratoria en lugar. Y pienso que hasta cierto nivel todo el mundo se ha acostumbrado a las tasas sin pagar ninguna deuda, pero no pagar la deuda no es posible. Y algo que intentamos mostrar es si saca la moratoria, si no tiene la protección de promesa, la protección que promesa ha dado a estas entidades de título 3, tendría que pagar toda la deuda. Y toda la deuda se trae... o sea, 5 o 7 centavos. Pienso en un aumento en las tasas, y como la deuda está ahora, como se entró, fue de un ingreso bruto, o que el negociado decreto dice que es un ingreso bruto. Así que si no hacemos nada, va a ser de 5 a 7 centavos, porque tienes que pagarlo. Pero si puedes estructurarlo, pues lo puedes disminuir. Y no sé exactamente a cuántos bajaría según el plan final. En los términos. Lo mismo ocurre con las pensiones, francamente. ¿Sabes? Las pensiones de prepa, ese sistema no ha tenido los fondos adecuados por un tiempo. Y puede ser pagado a través de ¿qué? Tiene que ser pagado eventualmente por las tasas, y puede pagar todo ello, todo. Y es un balance, ¿no? Es un balance entre las tasas de los clientes y la importancia de asegurarse de las pensiones. Y ese balance donde cae en el cliente es en la última pregunta. La pregunta últimamente que debe ser contestada con la ayuda de prepa y del gobierno en ese plan de ajuste. Lo que mostramos fue que si financia toda la pensión, es una alza sustancial. En cuanto a qué ocurriría, no sé cuánto van a ser. Les mostramos rangos porque no sabemos cuál va a ser la respuesta final. No tengo una predicción para ustedes. Pero presumo que para el plan de ajuste soluciona estas cosas y continúa y paga su deuda reestructurada y comienza a financiar la pensión, que no va a ser insolvente y no irá a la bancarrota. Muchas gracias. Thank you very much. Gracias.